pedo, güey? ¿Cómo está eso de una familia de tantas? ¿Está buena o qué tal? ¿Qué Cuéntanos, pedo? cuéntanos, Pues hoy les José, voy a hablar de cuéntanos. una familia de tantas, una película de 1949 dirigida por Alejandro Galindo. Hay casas que se parecen a un país. Hay casas donde uno entra y sin que nadie lo diga entiende de inmediato quién manda, quién obedece, quién puede hablar en la mesa y quién tiene que tragarse las palabras con la sopa. Casas donde el silencio no es paz, sino disciplina. En 1949, un director mexicano llamado Alejandro Galindo se atrevió a filmar una de esas casas y le puso a la película un título que es en sí mismo una acusación. Una familia de tantas. De tantas. No una familia rara, no una familia enferma, ni un caso extraordinario que sirva para escandalizar al público y luego olvidarlo. Una familia tantas, cabrón. Como la de enfrente, como la de la esquina, como la de uno tal vez. Esta es su historia. La acción transcurre en una casa de clase media de la Ciudad de México. Una casa decente, se decía entonces. Limpia, ordenada, con muebles oscuros y cortinas pesadas. Con un comedor donde cada quien tiene su lugar asignado desde que nació y no lo cambia jamás. En esa casa, todo funciona con una precisión muy cabrona. A las 6:30 de la mañana ya hay movimiento. Los hijos se levantan a la hora exacta, se desayuna a la hora exacta, se come a la hora exacta, no se conversa durante la comida a menos que el padre abra la conversación y cuando la abre nadie lo interrumpe. Las hijas no se pintan los labios, las hijas no salen solas, las hijas no reciben visitas. Los hijos varones, aunque ya trabajen y ya ganen su dinero, entregan el sueldo completo y reciben de vuelta lo que el padre considera suficiente. Nadie discute el monto, nadie discute nada. Y en el centro de todo ese mecanismo hay un hombre, don Rodrigo Cataño. Rodrigo Cataño es el padre y conviene decir algo desde ahora, porque es lo que hace grande a esta película, güey. Rodrigo no es un monstruo, no es un borracho, no es un vago, no golpea por deporte ni desaparece semanas enteras. Al contrario, güey, don Cristiano, vete a la verga. Don Rodrigo es trabajador, es puntual, es honrado, mantiene a su familia, paga sus cuentas y va a misa. En el barrio lo saludan con respeto. Él está profundamente convencido de que es un gran padre. Y pues bueno, ahí está el problema, ¿no? Pues carece de autocrítica. Muy cabrón. Don Rodrigo cree que con toda su alma que una casa se gobierna como un cuartel, que el cariño se demuestra vigilando, que la libertad echa a perder a los hijos, que él sabe lo que a cada quien le conviene mejor de lo que cada quien podría saberlo. No necesita gritar todo el tiempo, le basta con estar, su presencia endereza las espaldas. Cuando entra por la puerta la casa entera cambia de temperatura. Está doña Gracia, la esposa, una mujer que hace muchos años dejó de opinar. No porque no piense, sino porque aprendió que pensar en voz alta cuesta bastante caro. Doña Gracia intercede en voz baja, suaviza donde puede y a la hora de la verdad siempre, siempre se pone del lado del marido. No lo hace porque crea que está bien su marido todo el tiempo, lo hace por costumbre y pues, por miedo, ¿no? Está Estela, la hija mayor, una muchacha que ya pasó de los 20 y a la que se le fue la juventud pidiendo permiso. Está Héctor, el hijo que ya trabaja y que empieza a hacer cuentas de todo lo que su padre le debe en respeto. Están los hermanos menores que todavía no entienden nada, pero que están aprendiendo todo. Aprenden a callarse, a bajar la mirada, preguntar es peligroso. Aprenden a ser, dentro de 20 años, otros Don Rodrigos. Y está Maru, güey. María de la Luz, Maru. La hija de en medio. Acaba de cumplir 16 años. Maru es, al principio de la película, una muchacha obediente. Y hay que decirlo con cuidado. No es tonta, ni débil, ni es sumisa por naturaleza. Es obediente porque nunca ha visto otra cosa. Para ella, las reglas de la casa no son una opinión de su padre, son el orden natural del mundo. Nunca se ha preguntado por qué. Nadie le ha enseñado que esa pregunta existe. Hoy es su cumpleaños, pero en esa casa un cumpleaños no significa nada. No hay fiesta, no hay amigas, no hay un permiso nuevo, no hay un centímetro más de mundo.
cumplir 16 años aquí es exactamente igual que tener 15 o 14 o tener 10. La familia sale. Maru se queda sola en la casa. Abrirle la puerta a un desconocido está terminantemente prohibido. Es una de las reglas más viejas y más claras de la casa. Maru abre. Del otro lado hay un joven de traje, bien peinado, con una caja grande bajo el brazo y una sonrisa que no pide permiso para existir. Se llama Roberto del Hierro. Vende aspiradoras eléctricas, lo último, lo moderno, lo que ya se usa, dice él, en las casas que van con el tiempo. Roberto entra en la casa y sin que nadie lo note, entra muchísimo más que un vendedor. Porque Roberto le habla a Maru como nadie le ha hablado nunca en su vida. La llama señorita. Le pregunta su opinión sobre el aparato y después de preguntarle se queda callado, esperando la respuesta como si de verdad le importara. Le explica cómo funciona el motor con la seriedad con la que se explica algo a una persona adulta capaz de entender. Maru lleva 16 años siendo la niña que obedece y en 15 minutos descubre que existe otra manera de ser mirada. En la escena clave de la película, aunque no haya en ella un solo grito ni un solo beso, ahí, con una aspiradora en medio de la sala, empieza la revolución. Porque la aspiradora en el fondo es lo de menos, güey. Lo que Roberto trae metido en esa caja es el siglo XX entero. La electricidad, la publicidad, el crédito, la ciudad que crece. La idea de que las cosas pueden hacerse de otro modo. Y la idea, todavía más peligrosa, de que una mujer puede decidir. Llega la madre y detrás llega Don Rodrigo. La reacción es inmediata y es feroz. Un extraño dentro de su casa, hablando con su hija a solas. Para Don Rodrigo eso no es una imprudencia, sino una invasión. Pero Roberto es hábil, güey, es muy hábil. En lugar de defenderse, le habla al viejo con un respeto casi ceremonioso. Lo llama señor, le pide su opinión, le hace sentir que él y nadie más que él es el que decide en esa casa. Le muestra el aparato como quien le muestra un trofeo a un rey. Y Don Rodrigo, halagado, compra la aspiradora. No lo sabe todavía, pero acaba de abrirle la puerta con su propia mano y su propio dinero a todo aquello que va a destruir su mundo. Roberto empieza a volver, primero con el pretexto de enseñar a usar la aspiradora, después con el pretexto de vender un refrigerador, después una estufa. Cada aparato nuevo es una excusa nueva para cruzar esa puerta. Y en cada visita Maru cambia un poco. Se arregla el pelo de otro modo, guarda un lápiz labial escondido y se pinta cuando no hay nadie. Se mira al espejo más tiempo del que se miraba antes, sonríe distinto. Pero lo que de verdad está cambiando no es su cara, sino su cabeza, porque Maru empieza a hacerse por primera vez esa pregunta pequeñita y absolutamente peligrosa que ninguna autoridad soporta. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo salir? ¿Por qué mi hermano sí y yo no? ¿Por qué tengo que pedir permiso para todo? ¿Por qué mi mamá nunca dice lo que piensa? Una casa como esa aguanta cualquier cosa menos esa pregunta. Mientras tanto, la casa empieza a agrietarse por otros lados. Estela, la hermana mayor, tenía una relación que nadie sabía. Tenía que ser en secreto. En esa casa el noviazgo no es negociable, está prohibido. Y un día Estela ya no puede esconder que está embarazada. Cuando Don Rodrigo se entera, no hay conversación, no hay preguntas, no hay un padre tratando de entender a su hija. Hay una orden, que se vaya de esta casa. Y hay algo todavía peor que la orden. Hay una sentencia. Que nadie vuelva a pronunciar su nombre ni en la mesa, ni en la sala, ni en voz baja, nunca más. Con una sola frase, Estela deja de existir. La madre llora pero calla. Los hermanos entienden el mensaje perfectamente. Esto es lo que le pasa al que desobedece. Te borran. Después le toca a Héctor. Héctor ya trabaja, ya gana su dinero, ya es para todos los efectos pues un hombre.
Pero en esa casa sigue entregando el sueldo íntegro y sigue pidiendo permiso para llegar tarde como si tuviera 12 años. Un día se cansa y hace lo que nadie había hecho. Le sostiene la mirada a Azul. Discuten y Héctor descubre ahí mismo la debilidad secreta de Don Rodrigo. El viejo no tiene argumentos, nunca los tuvo. Lo único que tiene es el poder de castigar y ese poder se acaba en el instante en que alguien deja de tener miedo. Héctor se va y la casa queda más vacía, más silenciosa y más ordenada que nunca. Aquí hay que detenerse un segundo porque es lo más vergas de la película. Don Rodrigo pierde una hija, pierde un hijo, ve su casa vaciarse, ve a su esposa llorando a escondidas y no cambia ni un milímetro. Para él, los que se van son los que se están equivocando. Él sigue teniendo la razón, aunque se quede completamente solo teniéndola. Cada hijo que se marcha no es una prueba de que él falló, es una prueba de que el mundo se está echando a perder. Ese es el retrato exacto del autoritarismo. No el del hombre que sabe que hace daño, sino el del hombre que está seguro de que hace el bien. Y entonces le toca a Maru. Se descubre el noviazgo. Y esta vez, sí hay gritos, humillación delante de todos y un golpe. Don Rodrigo hace lo único que sabe hacer cuando su autoridad se tambalea, imponerse con la mano, porque nunca tuvo otro argumento que ofrecer. Doña Gracia mira y no dice nada. Ese silencio de la madre es una de las cosas más tristes de toda la película. La mujer que pudo haber protegido y que aprendió hace demasiados años que aquí no se protege a nadie. Pero Roberto no se esconde y eso es importante porque la película pudo haber sido la historia de una fuga romántica y no lo es. Roberto se presenta en la casa de frente, a la luz del día, y pide la mano de Maru. Y le dice a Don Rodrigo lo que nadie en esa casa se había atrevido a decirle jamás. Que el mundo cambió, que los tiempos son otros, que su hija no es un objeto que se guarda bajo llave hasta que él decida entregarlo, sino una persona con voluntad, criterio y con derecho a elegir su propia vida. Es una escena de puro enfrentamiento verbal, dos maneras de entender el mundo cara a cara, en una sala de clase media. Don Rodrigo, pues por supuesto que se niega y dicta su sentencia de siempre, la misma con la que ha gobernado su casa durante 20 años. Aquí se hace lo que yo digo, y el que cruza esa puerta no vuelve nunca más. Es su carta más fuerte, le ha funcionado toda la vida. Con esa amenaza doblegó a su esposa, expulsó a su hija mayor y a su hijo. Y van a volver a usarla sin darse cuenta de que ya no le queda casi nadie a quien amenazar. Entonces viene la escena que quedó inmortalizada en el cine mexicano. Maru sube, saca una maleta, empieza a guardar sus cosas, una por una, sin prisa, sin drama. La madre la ve hacer la maleta y no dice nada, güey, no puede, hace 20 años que no puede. Los hermanos menores miran desde el pasillo y en esa mirada está el futuro. Acaban de aprender que la puerta se puede abrir. Y Maru cruza el pasillo de la casa donde aprendió a callar, pasa junto a la mesa donde comió en silencio 16 años, llega a la puerta, sale. La puerta se cierra detrás de ella. Don Rodrigo se queda adentro, con su autoridad intacta, con su razón intacta, con su casa vacía. Y hace lo único que sabe. Les repite las reglas a los hijos que todavía le quedan, sin entender nada, sin ceder nada, sin haber aprendido absolutamente nada. No es un final feliz ni es un final triste, sino uno honesto. Maru se libera, pero el padre sigue ahí, la casa sigue ahí, el sistema sigue igual, funcionando, esperando a los que se quedaron. Lo que cambió no fue Don Rodrigo, lo que cambió fue el mundo de fuera y ese mundo entró un día a su casa disfrazado de vendedor de aspiradoras. Una familia de tantas se estrenó en 1949 en pleno auge de la industria del cine mexicano cuando la mayoría de las películas hablaban de charros, de cabareteras o de madres sufridas. Esta habló de otra cosa, habló de la casa de todos. Y por eso más de 70 años después
le duele a la sociedad porque no habla nada más de una familia mexicana de mediados del siglo pasado, sino de todas las casas donde el respeto se confundió con el miedo. De todos los padres que creyeron que amar era mandar, de todas las madres que aprendieron a callarse para no empeorar las cosas. Y habla sobre todo de todas las Marus que un día, sin gritar, hicieron su maleta y caminaron hacia la puerta. Una familia de tantas. Que a lo mejor, si uno se pone a pensar, es una familia como cualquiera.